pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola, en la última cápsula hablamos un poco acerca de la vida de Esteban. Hablamos acerca de su martirio y de cómo a través de las adversidades, no solamente Esteban, sino toda la iglesia del libro de los Hechos, fue conformada a la imagen de Jesucristo, aún en medio de estar bajo amenazas constantes. La iglesia bajo fuego. Hoy vamos a seguir hablando acerca de este tema, pero lo haremos en el capítulo 8, el capítulo 8 del libro de los Hechos, y vamos a aprender en este libro y en algunos otros qué tan importante es que entendamos que a pesar de estar rodeados de adversidades y tener que enfrentar diferentes problemas, a pesar de tener que sortear o vencer obstáculos, la iglesia de Jesucristo siempre debe seguir moviéndose hacia adelante. Tenemos un objetivo que cumplir y no podemos detenernos porque el tiempo se está terminando y es indispensable que cada uno de nosotros haga su parte. En el capítulo 8 del libro de los Hechos encontramos que la persecución de la iglesia finalmente se destapa de forma abierta. Dice el versículo 1, versículo 2 y 3 de Hechos 8. Y Saulo, hablando de Esteban, que es donde nos quedamos en la última cápsula, en la muerte de Esteban, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo primero que vamos a aprender en esta cápsula es precisamente que somos llamados a soportar la persecución. ¿Sabes que a lo largo de la historia se ha llevado a cabo no solamente una vez, pero muchas veces la persecución de la iglesia cristiana? El Señor Jesucristo mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que descansáramos, que confiáramos en Él, que Él había vencido al mundo. El apóstol Pablo le enseñó a su hijo Timoteo que cualquiera que quiera vivir su vida siguiendo a Cristo aquí en la tierra, padecería también persecución. Y el apóstol Juan le escribe por mandato del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Un mensaje que el Señor Jesús le estaba dictando y que quedó en la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, en todas partes en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos que la persecución, la adversidad, los problemas son parte de la vida de la iglesia. No podemos despegar la vida de la iglesia de toda esta situación, porque el mundo en el que vivimos es un mundo que se ha corrompido y que está en contra de la luz del Evangelio de Jesucristo. Algunos estudiosos de la Biblia han pensado que estas palabras del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna
tenían que ver con los 10 siglos posteriores que hubo, en los primeros 10 siglos de nuestra era, donde la persecución a la iglesia fue abierta. Los césares romanos, hasta llegar a Constantino, todos ellos persiguieron y culparon a la iglesia de todas las cosas que le sucedían. Si algo pasaba mal para el imperio romano, los cristianos eran los responsables. Y sin embargo, la Biblia dice que todos los hombres, todos los creyentes fueron esparcidos. Todos fueron perseguidos, pero el versículo 4, y aquí es donde entramos a la segunda parte de esta enseñanza. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella. La enseñanza que podemos obtener de estos sencillos versículos es que a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser expulsados de los lugares donde vivían, a pesar de que fueron esparcidos por todas partes, nunca dejaron de predicar. Los hermanos no dejaron de predicar a todas partes donde iban. Y esto es algo que nosotros debemos atesorar e imitar, especialmente en nuestros días. No importa qué situación estamos enfrentando, no importa cuál es la crisis por las que estamos atravesando. El mensaje del evangelio tiene que seguir avanzando. Hay mucha gente que no conoce a Jesús, y si nosotros imitamos el ejemplo de estos hermanos, por ejemplo, de Felipe, que dice la Biblia que predicaba de Cristo y la gente escuchaba lo que decía, pero observaba las señales que eran hechas, específicamente aquí por Felipe. Había gente que era liberada de espíritus inmundos, había paralíticos que eran levantados, mucha gente era sanada y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabes que toda esa región estaba dominada por los romanos? Y el gozo no lo traía el estar bajo la opresión romana, el gozo lo traía la libertad que el evangelio de Jesucristo había provocado en el corazón de todas esas personas. La historia sigue en ese capítulo y la Biblia dice que mucha gente allí en Samaria se convirtió a Cristo. La Biblia nos enseña que más adelante Pedro y Juan llegaron también a Samaria a poner un poco de orden y saber lo que estaba sucediendo. Y en el versículo 26 encontramos a Felipe entrando en un episodio que es muy conocido y muy emocionante. En el versículo 26 de Hechos capítulo 8 dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice la Biblia que él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el hombre que estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y este es el tercer punto importante para nosotros en esta cápsula, en esta lección. Porque a pesar de que Felipe estaba disfrutando de todo esto, del ambiente que el evangelio estaba provocando en la región, en la ciudad de Samaria, de que había mucha gente sanada, mucha gente convertida, habían llegado los demás apóstoles para ayudarle, él no dejó de escuchar al Señor. Es algo muy importante para ti y para mí, ser guiados por Dios en todo momento. Ya sean momentos de tristeza, de dificultad, de opresión, momentos de alegría, momentos de victoria, siempre debemos estar escuchando al Señor. Felipe escuchó al ángel que le dio instrucciones de parte del Señor y le mandó que dejara ese lugar de victoria y de júbilo donde el evangelio había llegado y había transformado,
para ir hacia otro destino. Dios tenía algo más para Felipe. La historia es bastante conocida, tú la puedes leer ahí en tu casa con tranquilidad. La Biblia dice que Felipe sube al carro de este varón importante y empieza a hablarle acerca de Cristo hasta que encuentran un lugar donde Felipe bautiza a este hombre. Pero después de que lo bautiza, la Biblia dice que salen ambos, versículo 39, salen del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más, pero ¿sabes? Siguió gozoso su camino. Y Felipe, dice la escritura en el versículo 40, que se encontró en Azoto y pasando, ¿sabes qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yo quiero decirte algo bien importante. Para nosotros como creyentes, a la iglesia de Jesucristo nos toca predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, a todas las personas que podamos decirles con palabras sencillas que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y que cualquiera que pone su confianza completa, su fe en Él, tiene vida eterna y perdón de pecados. Así que no te preocupes, aunque nos toque pasar en medio del fuego, el Señor ha prometido que si pasamos por el fuego, no nos quemará. Y si tuviéramos que pasar por las aguas, no nos ahogaríamos. El Señor está contigo y va a seguir así todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación.